Hoy vamos a continuar con esta serie que comenzó aproximadamente un mes. La serie que está basada en qué carta, a ver, ¿en qué libro de la Biblia estamos trabajando? ¿Cuál? No los escucho bien. Santiago. Muy bien, la carta del apóstol Santiago. Y nosotros le hemos colocado un nombre a esta serie. ¿Cuál es el nombre? A ver, la fe ¿en qué, hermano? En acción. Amén, la fe en acción. Y hoy precisamente la palabra de Dios nos va a motivar a vivir esta fe, a evidenciar esta fe, a evidenciar todo lo que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Pero antes de decir qué pasaje es del capítulo 1, porque estamos en el capítulo 1 de la carta de Santiago, quiero contar una historia y sé que aquí hay muchos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están aquí? A ver, estudiantes que están actualmente estudiando, a ver, que están en el colegio, en la universidad, están haciendo un curso, un diplomado, una especialización. Ok, hay muchos, pero veo la gente menuda, la que está en esa zona. Les bendigo en el nombre de Jesús. Algunos han estado muy cercanos a mí. Espero que esta palabra pueda llegar a sus corazones. Estudiantes, imagínense lo que les voy a contar. Estaba leyendo hace unos días por internet a una autora, ella se llama Carmen Ospino, es psicóloga y también es ministra del Señor, tiene un blog en internet donde comparte unos mensajes muy buenos. Y estaba leyendo la historia que ella contaba. Ella dice que una vez le tocó asistir a la universidad donde estaba cursando sus estudios profesionales a una clase, un módulo que se estaba dando en ese semestre, y el módulo se llamaba módulo de orientación. Cuando ellos van a comenzar el semestre les dicen, bueno, el profesor les dice del módulo de orientación, usted va a asistir a la clase, ese va a ser el único requisito, que usted asista a la clase. No va a tener que hacer más nada, o sea, usted va a venir a la clase y solamente con que usted cumpla con asistir, ya usted va a ganar la materia. Imagínense, yo imagino aquí lo que están pensando algunos estudiantes, wow, ojalá que el profesor de matemática o el de física o hasta el de filosofía haga eso, ¿no? Ese módulo de orientación solamente usted lo iba a ganar si simplemente asistía. Y la profesora les dijo a los estudiantes, si asisten y por lo menos escuchan. O sea, usted tiene que asistir, usted va a escuchar, pero usted no se puede salir, porque es que si usted se sale antes que se acabe la clase, ya usted no asistió. O sea, usted tiene que quedarse ahí. Usted va a asistir, usted con su presencia, y posiblemente como su presencia está ahí, usted está escuchando las charlas de este módulo de orientación. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? A ver, este curso tan popular en ese semestre creó cualquier cantidad de estudiantes apáticos, oyentes apáticos. Como nadie, comenzando por la profesora, les pedía nada, como nadie les exigía nada, estos no hacían nada, ni siquiera escuchaban. El módulo se convirtió en una recocha. La gente llegaba, se sentaba, algunos hacían que estaban oyendo, pero no escuchaban nada. O sea, era fácil hacer ver que estábamos escuchando, pero en realidad nadie estaba prestando atención al contenido. Incluso hay unos que decían, uy, que se acabe rápido, que voy ahí, pero estoy aquí porque tengo que ganar la materia. Quiero decirle, bueno, que este módulo era un experimento. O sea, las cosas no eran así como tan buenas como que quisiéramos, ¿no? Era un experimento que trataba de indagar. Imagínense lo que trataba de indagar. Si los estudiantes de esa carrera, de esa universidad, estaban dispuestos a autorregularse, a fortalecer su capacidad de escucha y el aprendizaje autónomo. ¿Sabe que eso se lo han inventado ahora? Y bueno, los que estamos en educación sabemos mucho eso. Nos inventamos estrategias porque hay una realidad. Lo digo, he estado trabajando ya hace 13 años como en el sector educativo oficial. Hay una realidad. Los estudiantes no quieren escuchar. Cuando yo daba clases de matemática, habían grupos donde yo me demoraba 15 minutos para hacer que escucharan. Algunas veces me tocó hacer lo que escucharan a la fuerza, ¿no? Colocándole un ejercicio bien bueno, esos que en matemática pueden de pronto hacer que la gente tenga que hacerlo, ¿no?
Pero en realidad había un problema de escucha. Hoy hay problemas para oír. Cuando yo leí esta historia, yo me ponía a pensar, ¿será que nosotros en la iglesia podemos pensar que estamos en un tipo de vida así, donde el oír no es importante? ¿Será que algunos aquí estaremos como esos estudiantes de ese módulo en el cual el requisito aquí es que usted venga? O sea, ¿cuántos de nosotros estaremos pensando que vivir como cristiano es venir a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros estaremos pensando de pronto que me vean que voy los domingos a la iglesia puntual? Que yo no soy de los que llego a las 10, se está acabando el sermón. ¿Cuántos de nosotros habremos pensado que el oír no es importante? Específicamente el oír a Dios. Y esta palabra que vamos a trabajar en esta mañana tiene este enfoque, hermano. Yo le he puesto a este texto que vamos a estudiar, estos 3 versículos que vamos a estudiar del capítulo 1, la fe en acción. Oír para aceptar. Y quiero que usted se grabe este título que le he colocado al pasaje. Después usted cuando lo lea va a decir, oír para aceptar. El pasaje que vamos a estudiar ahora en la mañana está ahí en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. En este pasaje Santiago va a abandonar el tema que venía tratando de las pruebas, de las tentaciones que abordan a los hijos de Dios en su caminar como cristianos en este mundo, y se va a enfocar en algo, se va a enfocar tal vez en la causa por la cual estos cristianos no estaban caminando en victoria. Tal vez Santiago cuando hace inicia esta sección de su carta, porque la va a terminar, o sea, Santiago introduce esta sección que vamos a comenzar en esta mañana sobre la palabra de Dios, y la sección va a ser visible en el resto de la carta, hasta el capítulo 4. En pocas palabras, Santiago le estaba diciendo a ellos, a los lectores originales, que les escribió inspirado por el Espíritu Santo esta carta, les estaba diciendo, ¿sabe qué? El problema, ojalá las pruebas y las tentaciones que estás viviendo, no pienses que son estas pruebas y tentaciones tu gran problema. Tu gran problema comienza aquí, con la palabra de Dios. Y Santiago comienza a trabajar este tema, a abordar esta cuestión de la palabra de Dios. Y la semana pasada nuestro pastor terminaba con el versículo 18 y estaba diciendo una gran realidad, que habíamos nacido de nuevo. ¿Por qué habíamos nacido de nuevo? Por la palabra de Dios. El pastor terminó el sermón, yo lo escuché atentamente, una gran bendición ese sermón. Y él, dirigido por el Espíritu Santo, decía, Dios nos hizo nacer de nuevo. Ese es el regalo más grande, hermanos. El domingo pasado, el versículo 17 de Santiago nos decía que todo regalo, todo don perfecto viene de Dios. Y Santiago ahora va a introducir el tema de la palabra, tal vez pensando, porque cuando nos hablan de regalo, pensamos que es otra cosa, hermano. ¿O no? Pensamos que de pronto sea algo que nos satisfaga humanamente. Y Santiago parece que comienza a introducir en el marco de este tema de qué es lo que Dios ha dado. Versículo 18, no porque lo merezcamos, no porque hiciéramos algo, es de su voluntad soberana. Nos ha hecho nacer por una palabra de verdad y con un propósito. Concluíamos el domingo anterior, el propósito es que seamos primicias. Para esos cristianos de esa época, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, era muy fácil entender esto de ser primicia. Eran los primeros, ¿no? Estaban marcando el rumbo de la naciente iglesia. De pronto nosotros hoy hemos perdido la razón de ser de nuestra identidad como cristianos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Para qué? Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese va a ser el propósito de esta palabra. Esta palabra que Dios nos va a dar hoy precisamente va a marcar el camino en lo profundo del apóstol Santiago de decirle a la gente, ¿sabes qué?
las tentaciones y las pruebas frente a la gran verdad de la palabra de Dios es poco. Y espero que usted pueda en esta mañana oír atentamente lo que Dios nos dice. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija a través de su palabra, pueda llegar a nuestro corazón y pueda hablar a lo más profundo de nuestra vida. Padre celestial, te honramos, glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta oportunidad valiosa que nos das de estar aquí, por tu palabra, la palabra que ha sido dada, Señor amado, esa palabra que nos ha hecho nacer, esa palabra del evangelio que es poder tuyo, Dios, que es capaz de transformar, de dar nueva vida, es capaz de resucitar al que esté muerto espiritualmente. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por los que estamos aquí. Gracias porque hemos venido a oír, oh Dios. Pero gracias porque también quieres llevarnos a un nivel más profundo, a un nivel de oír y aceptar. Gracias, Padre, por este tiempo. Pongo mi vida bajo el control absoluto de tu Espíritu Santo. Pongo también la vida de mis hermanos bajo tu control. Que tú les hables y que podamos tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a esta iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer ahora sí estos versículos. Quiero que usted me acompañe también ahí en su Biblia. Los que no tienen Biblia, jovencito que no tenga Biblia, joven adulto, visita, puede mirar ahí también el monitor para conectarse con esta palabra en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Dice así el texto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Este tema que Santiago va a comenzar a tratar se ha considerado por muchos estudiosos la raíz del problema del caminar del cristiano en este mundo. Santiago va a poner ahora el dedo sobre la llaga. A una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que fue dispersa, comenzó la persecución en la iglesia primitiva a través del imperio romano, incluso a través de la oposición de los enemigos judíos del evangelio, y la iglesia tuvo que moverse. Eso es lo que usted ha escuchado cuando comenzaron a enseñarnos sobre la carta de Santiago. ¿A quién era dirigida la carta de Santiago? A todos los que estaban dispersos, a todos los que estaban sufriendo. Y Santiago comienza su carta diciendo una gran verdad, porque la iglesia estaba sufriendo, estaba pasando momentos difíciles, y Santiago comienza a mostrar cuál debía ser la actitud, cuál debía ser la respuesta ante las pruebas, cuál debía ser la actitud, la respuesta ante las tentaciones. Pero Santiago ahora va a abordar algo más interno, algo que de pronto no es tan visible, hermanos, algo que de pronto ni siquiera le damos atención, y era la respuesta a esa palabra por la cual Dios había dado vida a todo el que está en Cristo Jesús. Santiago comienza a enfocarse entonces en este tema de responder a la palabra de Dios. Y uno lo puede mirar a la luz de la carta. Estaremos estudiando cada una de esas partes de la carta.
Y miraremos cómo Santiago incluso les dice a ellos, ¿sabes qué? El gran problema no es las pruebitas que estaba pasando. Frente a tu gran problema, las pruebas de persecución, las pruebas de escasez, las pruebas de no tener ni siquiera una estabilidad en un lugar, porque ellos algunos estaban siendo desplazados, eran movidos por las persecuciones que los romanos estaban teniendo contra la iglesia en ese entonces. Esto se va a quedar pequeño ante algo más grande, que es lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y esto me puso a pensar a mí de esta parte que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, que Santiago quiere como advertir. O sea, usted lee este pasaje, ya usted lo acaba de leer conmigo y se da cuenta que incluso como él comienza el versículo 19, por esto, hermano, por esto. Santiago comienza a dar advertencias acerca de qué tipo de oyentes somos los hijos de Dios. Parece que comienza a advertir si somos oyentes apáticos, indiferentes de la palabra de Dios. Ese tipo de personas que han escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios. Han aprendido nuevas verdades y hasta han nacido de nuevo. Mas sin embargo, su fe en Dios no es visible porque precisamente esta palabra no está siendo puesta en acción en la vida de ellos. El texto quiere mostrarnos entonces en qué nivel estamos, hermano. Tal vez utilizando la ilustración que yo con la que inicié este tiempo en esta mañana es, el texto nos va a mostrar y de ahora en adelante la carta va a mostrar, ¿tú eres qué? Como hijo de Dios. ¿Eres estudiante o ya estás en el nivel de practicante? Esa es la gran pregunta que va a tener la carta de Santiago desde este momento. ¿En qué nivel estamos? Y aquí en este tema de la carta de Santiago, que va a comenzar en esta mañana sobre la palabra, tenemos que mirar también el contexto de la misma carta para poder entender esta palabra, ¿sí? Lo que él venía diciendo es clave para poder entender esto. Pero puntualmente, el pasaje de hoy está precisamente enfocándose en algo importante. ¿Qué hacer cuando estamos expuestos a la palabra de Dios? ¿Qué hacer cuando estamos expuestos a la palabra de Dios? Y el pasaje que hemos leído nos va a permitir considerar 3 acciones claves, hermano, cuando estamos frente a la palabra de Dios. 3 acciones claves podemos mirar. Espero que usted la pueda mirar ahí conmigo. 3 acciones claves cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Y la primera acción está ahí en el versículo 19 y 20. Disposición para oír. Es la primera acción clave que los hijos de Dios deben tener frente a la palabra de Dios. La otra acción clave va a estar ahí en el versículo 21, la primera parte. Desechar lo malo. Es otra acción clave cuando estamos expuestos ante la palabra de Dios. Y la tercera acción clave que nos muestra el pasaje es en la última parte del versículo 21, recibir la palabra con humildad. Estas 3 acciones que permiten considerar la palabra de Dios, darle el valor a la palabra de Dios, al final tienen un propósito. Y lo está diciendo el mismo versículo 21 en su última parte: salvar nuestras almas. Es decir, sin estas acciones, sin estas consideraciones, ese proceso va a ser prácticamente nulo en la vida de cualquier persona. Y vamos ahora precisamente a estudiar la primera parte, que está ahí en el versículo 19 y 20. Disposición para oír. Y antes de llegar aquí al contexto de la carta, quiero decirte que el oír en el idioma castellano, el oír tiene algunas distinciones, mas sin embargo en el griego, que fue el idioma en que fue escrito esta carta, fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, el oír era una sola cosa.
yo me ponía a pensar, ¿será porque los tiempos han cambiado y ahora siguen cambiando más rápido? Porque hoy yo pienso que uno de los jóvenes que están aquí, modernos, de pronto el oír para ellos es ponerse a escuchar reggaetón o trap. Eso sí nos gusta oír, ¿cierto, muchachos? Parece ser que en el idioma castellano y a la Real Academia de la Lengua, porque el idioma castellano es muy dinámico, es uno de los idiomas que tiene más riqueza lingüística, tanto que la Real Academia va actualizando los términos, le va añadiendo términos, porque la gente, todo el mundo ahora, por ejemplo, comenzaron a utilizar la palabra parce. Ya la palabra parce aparece, ya no es un colombianismo solamente, ya está incluida, porque es que la gente lo usó mucho. Entonces, en el oír del idioma castellano, la gente escucha, para el idioma castellano el oír solamente es percibir un sonido a través de los sentidos del oído. Y entonces el idioma castellano lo que hace es que coloca entonces escuchar. Entonces escuchar sí es dar atención a lo que se oye, ¿ok? Pero en el idioma griego no era así, incluso no es así. Yo estuve buscando incluso ahora a través de Google, voy a mirar para ver si en el griego actual el oír es el mismo verbo con el cual escribió Santiago la carta en ese momento. O sea, el oír en el idioma griego tenía la acción, o sea, la percepción que obtiene el oído y también la acción, la respuesta que se da a lo que se escucha. O sea, el oír era integral. Y no solamente quiero decirte ahora del oír a nivel de lo que estaba ahí en el idioma griego, sino que el oír en la Biblia es importante. Es tan importante, le voy a dar un dato, hermano, que la palabra, el verbo oír en la Biblia aparece aproximadamente 1160 veces. Y la mayoría de las veces tienen que ver con oír a Dios. Tremendo, ¿no? O sea, si no será importante a nivel de la palabra de Dios lo que es el oír. Entonces, con esa introducción al verbo oír, vamos precisamente a puntualizar en este tema que Santiago nos quiere dar, esta consideración para oír. El versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre. Santiago venía utilizando Santiago en la carta, hay autores que dicen, Santiago en la carta utiliza, cuando va a hablar hombre utiliza, puede utilizar la expresión para varón, Ondré, perdón, que donde viene andrógino, todas esas partes que considera el sexo masculino. Pero cuando utiliza Santiago antropos, de antropología, es una de las raíces derivadas acá en nuestro idioma. Antropo es persona, ser humano. O sea, que la expresión aquí no es solamente, no, que es que los hombres no saben escucharlo, o sea, el sexo masculino. No, aquí es todo hombre, todo ser humano. Santiago utiliza ahora un cuantificador universal para colocar esta necesidad, esta disposición de oír como algo que es totalmente para cualquier persona, hermano. Y eso es importante entenderlo, porque es que yo a veces, yo tenía esa mala costumbre, y soy honesta. Yo venía a la iglesia a veces, hermano, y yo escuchaba a veces al pastor predicar, y yo decía, ay, si mi hermana hubiera venido. O sea, yo no escuchaba, para mí, yo no lo escuchaba. Yo pensaba, era mi hermana allá en la iglesia. Se perdió esa palabra. Yo no sé si usted también lo ha hecho, hermano. Y Santiago entonces está diciendo, esto es para toda persona, o sea, escucha tú. Y es importante entender esto que él quiere decir, teniendo en cuenta lo que Santiago está diciendo anteriormente, en el versículo 18. Él estaba diciendo que nosotros hemos sido nuevas criaturas por Jesús. Somos nacidos de nuevo a través de un acto soberano de amor y del poder de Dios, el cual nos ha trasladado al reino
de su Hijo Jesucristo. O sea, es un acto soberano. Santiago en el versículo 18 lo dice, Él de su voluntad. O sea, tú naciste de nuevo, tú no querías nacer de nuevo. Él arregló el problema del pecado del hombre y te llamó por gracia. Ahora te hizo nacer por la palabra. O sea, tú naces cuando escuchas esa palabra y Él te capacitó para que ahora seas una nueva persona a través de esa palabra. Mientras que en la naturaleza caída del ser humano, esa que comenzó allá en Génesis, en el huerto del Edén, mientras que en esa naturaleza caída que Santiago describe ahí, que está incluso arraigada en el corazón, tenemos que luchar nosotros como hijos de Dios, ahora que somos nuevas personas. Cuando él hablaba de las tentaciones y decía, ojo que podemos parir el pecado, lo que decía el pastor el domingo pasado, porque el problema sigue ahí, hermano. Ahora somos nuevas personas, pero el proceso apenas comienza. Y esa palabra que te hace nacer, te hace ser un bebé espiritual, esa palabra también quiere hacerte crecer. Y el pastor nos decía el domingo pasado, ¿quién pidió nacer? Es un acto en el cual usted no tiene nada que ver. Papá y mamá, listo, se concibe el bebé y nace. Pero entonces ahora el bebé es el que tiene. ¿Quién tiene que vivir la vida después de que ese bebé nace? A ver, ¿quién es el que tiene que vivir la vida? Esa persona. Ya tiene una identidad. A esa persona ahora le toca crecer, ¿o no? Parece que Santiago quiere llevarlo a la iglesia ahora a entender esto. Fuiste producto de un nuevo nacimiento dado por Dios, pero ahora a ti te toca crecer. Naciste para crecer. Y parece ser que esto de crecer, allá Santiago comienza a decir, ¿cómo vas a crecer? Porque vas a tener problemas para crecer. Y uno de los problemas que Santiago mostraba era las pruebas. Las pruebas podrían hacerte retroceder, pero si son de parte de Dios y tú te agarras y tienes fe en soportarlas conforme al propósito divino, tú vas a vencer y vas a avanzar. Y Santiago le mostraba también el problema de las tentaciones. Eso es más peligroso, porque ese es producto de tu corazón pecaminoso. Y entonces la seducción no es de fuera, es dentro de tu corazón que va a ser seducido. Y entonces el problema lo tienes tú. Y tú eres el que tienes que controlarlo. Pero lo puedes hacer, porque ahora Jesús te ha capacitado para eso. Y Santiago entonces quiere escuchar y quiere mostrar a la iglesia ahora una manera para que la iglesia crezca, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de que estemos en este mundo, a pesar de que estemos en un proceso de caminar con Dios, de él perfeccionarnos. Santiago quiere dar ahora la estrategia, y es, ¿cómo respondes a la palabra de Dios? Y en esta parte vamos a mirar ahí la palabra que él utiliza para introducir este tema. Él introduce la expresión, en la Reina Valera aparece por esto, pero en algunos manuscritos originales y algunas versiones las han traducido así. En realidad la partícula es sabéis, o sea, tú sabes. Santiago está diciendo, la iglesia sabe, porque es que la iglesia ha recibido el don más precioso de Dios, que es la salvación. Ese es el regalo perfecto. Dios no da cosas malas, Dios da todo regalo bueno, todo lo bueno proviene de Dios. Y esto de la vida nueva es regalo de Dios, y eso es bueno. O sea que tú sabes. Entonces Santiago comienza diciendo, sabéis. Esta expresión sabéis hace referencia a algo imperativo. Si lo tienes, entonces, ¿por qué no lo usas? Más que todo era el sentido del escritor en este punto del versículo 19. Este sabéis se convierte entonces en un preámbulo de la advertencia que él le va a decir a ellos. Y esa advertencia está relacionada precisamente con la palabra de Dios. Quiero que usted no pierda el contexto. Muchas personas piensan que este versículo
es que, listo, es que uno tiene que ser prudente para oír y tardo para hablarle a otro, porque que Santiago aquí en el contexto que estamos viendo de la carta es en un contexto de la iglesia en su relación con lo que Dios le ha dado. Y si Dios comenzó la obra en ti a través de su palabra, el evangelio, Dios también quiere continuar esa obra a través de su palabra. Entonces aquí Santiago inicialmente lo que está apuntando es: todo hombre sea pronto para oír. Esa palabra pronto que solamente aparece aquí en este momento en el Nuevo Testamento, solamente es usada aquí, particularmente en el Nuevo Testamento, y es una palabra en el griego que significa algo que es rápido, algo que es apresurado, algo que es de carácter urgente. Esta es una frase notable que indica urgencia. Y por eso muchos le han asociado con disposición. Ese pronto todo hombre sea dispuesto a oír. ¿Oír qué cosa? Parece ser que todo hombre sea pronto para oír tenía una intención en la carta de Santiago, y es esa actitud de escuchar atentamente lo que Dios dice. Estaba haciendo un llamado a la receptividad, a dejar que Dios hable. Y yo quiero que usted entienda, si la Biblia le da tanto énfasis al oír, ¿qué es en la Biblia el oír? ¿Y por qué Dios está diciendo todo hombre tiene que ser pronto para oír? La iglesia tiene que ser pronta para oír a Dios. En el hebreo la expresión para oír es chamá. Y era tan profunda esa expresión que hay un texto que incluso los fariseos y aún incluso los rabinos, los líderes de la religión judía, se lo colocan. Está en Deuteronomio, no lo vamos a buscar, yo la hemos citado varias veces. Deuteronomio 6, en el versículo 4 dice: oye Israel. O sea, el gran mandamiento comienza con una introducción de parte de Dios para Israel. Oye, Shamá Israel. Oye Israel. Este oír para ellos tenía una connotación de dar atención a lo que Dios iba a decir. O sea, abre oído, escucha. Era como la alarma, como cuando a usted le tocan una alarma. Ojo, si estás haciendo algo, deja de hacer y presta atención. Ese era el sentido que le daba el Antiguo Testamento a oye Israel. Y el ejemplo palpable lo podemos ver en un niño llamado Samuel. Cuando Samuel, dice la Biblia que Samuel estaba viviendo con el sacerdote Elí, allá donde tenían el arca, todavía no estaba construido el templo. En Silo, donde estaba el lugar, en ese momento el santuario donde Israel adoraba a Dios, Elí tenía a Samuel, un niño pequeño que había sido dejado por su mamá para que sirviera a Dios. Y Dios llama a Samuel, aproximadamente tenía Samuel como 7, 8 años. Por eso es que el oír es para toda persona. Y dice la palabra que Samuel se despertaba, atendía lo que decía, pero él iba donde Samuel: ¿para qué me ha llamado? Y Samuel le decía, era un niño muy respetuoso Samuel. Y Elí le decía: no he sido yo. Pasó 2 veces, así a la tercera vez Elí comenzó a pensar: hey, Samuel, le está pasando algo a Samuel. Y de pronto otra vez regresa Samuel. Y Elí le dice: ¿sabes qué? Si te van a llamar, vas a escuchar la voz ahora. Ese es Dios que te va a llamar. Y tú le debes de responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice la Biblia que Samuel se regresa, se acuesta y Dios vuelve a llamarlo, a un niño de aproximadamente 7 años. Dios vuelve a llamarlo y Samuel se para y dice: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y de ahí en adelante Samuel fue un siervo de Dios. Oyó bien. El oír en el Antiguo Testamento entonces estaba relacionado con obediencia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, se oía para obedecer. Era para obedecer.
Y vamos a ver esto de todo hombre sea pronto para oír en el mismo Señor Jesús. ¿Cómo era el oír para Jesús? ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando hablaba de oír? Y yo quiero que busquemos ahí, le voy a pedir favor a Ronnie que lo busque, y si usted lo puede buscar también sin perder Santiago, en Juan capítulo 8, versículo 47 al 49. Ahí vemos una controversia de Jesús con sus enemigos que no querían oír, pero que decían que oían. Con los religiosos de ese entonces, Jesús tuvo muchas controversias, pero en ese momento el Señor tenía una controversia especial con ellos. Y el Señor les dice en el versículo 47 de Juan capítulo 8: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. O sea, el oír para Jesús, el oír la palabra de Dios, era el indicador más grande que alguien es de Dios. Y Jesús le estaba diciendo contundentemente a estos fariseos hipócritas, a estos religiosos: ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios. Entonces, para Jesús, confirmándolo aquí Juan en el Evangelio, era importante oír lo que Dios dice. Y el Señor lo resumía: si eres de Dios, tú oyes la palabra de Dios. Si eres de Dios, tú escuchas con atención la palabra de Dios. Y Santiago, en este texto de todo hombre sea pronto para oír, está tomando esa implicación para la iglesia. Si la iglesia es de Dios, si la iglesia ha nacido de nuevo, la iglesia tiene que estar dispuesta a oír. Todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, deben oír la palabra de Dios con disposición para obedecerla. Y es un problema el oír, porque el ser humano en su condición natural de pecador y el ser humano sin Cristo no escucha para obedecer. Mire, si usted se quiere ganar un enemigo, gánese cuando usted le dice a una persona la verdad. Yo me he ganado muchos enemigos, hermano. Usted le dice, le canta la tabla, como dicen por ahí, ¿verdad? Y la gente lo que hace es que te quita el saludo. Y Santiago, ahorita vamos a profundizar en qué podría venir cuando no tenemos disposición para oír. ¿Qué es lo que se produce cuando el oído no está dispuesto a atender lo que se está diciendo? Y yo recuerdo una vez cuando estaba en el grupo de jóvenes, en ese momento hubo una vez que Henry, el hermano Henry, el pastor Henry, estuvo de pastor de juvenil de nosotros. Y él nos contaba la historia que una vez un joven se le acercó a pedirle un consejo. Y lo primero que le dijo el hermano Henry, le dijo: ¿quieres que te diga lo que quieres oír o quieres que te diga la verdad? Y el joven se quedó así como pensativo, porque es que el oír lo estamos condicionando a veces a lo que queremos. A veces el oír está condicionado. Nos gusta oír, pero es lo que me encanta, lo que me satisface. De pronto lo que yo creo que es conveniente. Esa es la condición natural de un hombre sin Cristo. Oye lo que le dé la gana. Lo que no le gusta no lo oye. Por eso es que hay muchos hijos hoy desobedientes. No quiero escuchar a mi papá, entonces no lo respeto y no le oigo las órdenes. Y oigo las que están allá en la calle de mis amigos, que están perdidos también. Es un mensaje para esta juventud que hoy no sabe oír, que hoy solamente escucha, son estos que se han llamado y que youtuber, influencer. Eso es lo que está escuchando la generación hoy. No está dispuesta a escuchar esta verdad de la palabra de Dios, porque es que esta no le conviene, esta no le sirve, esta me incomoda, no me satisface esta palabra. Y por eso es que escuchamos cualquier barbaridad, cualquier cosa, aun sea muy estúpida que canten, la escuchamos y le damos un like. Disposición para oír. Santiago estaba entonces diciendo: ¿sabes qué? Tú tienes que oír si quieres crecer. Tú tienes que oír a Dios, tú tienes que darle atención a Dios.
Y a pesar de que escuchar sea difícil, porque requiere poner toda la atención e interés en la persona que está hablando y en lo que se está diciendo, la Biblia nos está llamando, tú tienes que oír para crecer. Y quiero cerrar esta parte con otra ilustración. Hay una ilustración muy chistosa que ocurrió hace muchos años y fue verdad. Le ocurrió al presidente Franklin Delano Roosevelt. Ha sido uno de los presidentes que más ha durado tiempo en Estados Unidos. Estuvo en 4 periodos presidenciales. Aproximadamente estuvo gobernando 13 años. No terminó su último periodo porque murió ejerciendo la presidencia. Franklin Delano Roosevelt le tocó ser presidente en la época más difícil, que fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos era líder de esa Segunda Guerra Mundial. Y en la Casa Blanca él recibía mucha gente. En esos 13 años recibía mucha gente. ¿Y a quién no le gusta ir a la Casa Blanca? Yo creo que esa es una de las grandes cosas que muchos políticos quieren hoy. De cualquier país incluso, ser invitado. Y Franklin Delano Roosevelt era famoso porque hacía unos buenos banquetes. Invitaba a sus aliados, a sus consejeros, a mucha gente de otros países también. Pero él se daba cuenta que la gente no lo escuchaba. O sea, la gente iba ahí dizque a ser atendido por él y la gente se comía su banquete, todo el mundo, él le tocaba a veces, hey, el presidente va a hablar, va a dar un mensaje, nadie le prestaba atención. Entonces este hombre, Franklin Delano Roosevelt, hizo un experimento. Y cuando la gente entraba por el oval de la Casa Blanca, el salón principal de la Casa Blanca, él ese día se puso de pie ahí. Y todo el que entraba, embajadores de otros países, las primeras damas, los cónsules, etcétera, él comenzó a saludarlos atentamente, pero les decía algo. Le comenzó a decir ahí murmurándole al oído, hey, esta mañana maté a mi abuelita. Y la gente decía que, felicitaciones, presidente. Qué bueno, mi presidente. Pasó mucha gente y él, esta mañana maté a mi abuelita. Felicitaciones. Qué bueno. Así es que es, presidente. Siga así, presidente. Hasta que de pronto venía un hombre bajito de estatura, era un embajador de Bolivia en ese momento, el que era embajador de Bolivia, que estaba ahí representando a Bolivia en Estados Unidos, y el presidente le dice también lo mismo, hey, acabo de matar a mi abuelita esta mañana. Y el embajador se lo queda viendo, presidente, o sea, eso es malo, pero bueno, si usted lo hizo porque esa señora se lo merecía. Entonces, él se quedó así. Era una broma, pero sí me escuchaste. Si estabas atento a lo que yo estaba diciendo. ¿Sabes qué? Ninguno aquí estaba atento a lo que yo decía. Cuando yo miraba esta ilustración, yo decía, ¿qué tanto será así en nuestra vida cristiana? A veces pensamos alabar a Dios. A veces pensamos glorificar a Dios, pero no lo escuchamos, hermano. ¿Qué tan atento has estado tú en todas las palabras que Dios ha dicho? Cada vez que te expones a la palabra de Dios, ¿qué tan dispuesto estás para oír lo que Él dice en su palabra? Porque el oír, aquí en palabra de Santiago, todo hombre sea pronto para oír, es una disposición para aceptar lo que Dios dice. Aceptar la palabra de Dios es oírla atentamente. Aceptar lo que Dios dice en su palabra. Aunque no me guste, aunque no entienda por el momento, aunque yo crea que no me convenga, el oír para obedecer es la condición de los nacidos de nuevo. Y quiero que usted siga ahí mirando en esta parte de el oír, que después Santiago le dice, ¿sabes qué? Pero si vas a hacer, el mandato es que seas pronto para oír, pero también te mando a que te calles, tardo para hablar. Parece ser que cuando no estamos dispuestos a oír a Dios, lo que hacemos es que hablamos y cuestionamos a Dios. Aquí Santiago está apuntando a algo importante. Guarda silencio para obedecer a Dios. No reproches a Dios, no le cuestiones, porque todo lo bueno, Él sabe dar lo bueno, todo lo perfecto. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces hablamos? Sobre todo cuando estamos en pruebas, es donde más hablamos. Pero Dios nos está diciendo, ¿por qué no enfrentas la prueba oyéndome y te callas?
guardar silencio ante la voluntad de Dios. Estas palabras aquí Santiago cambia el tono de la advertencia y lo coloca en una parte de una reflexión profunda. Tal vez por qué no oyes, tal vez por qué no atiendes a Dios. Son palabras que nos invitan a reflexionar, a meditar, a que la palabra de Dios es tan importante que aún tenemos que deleitarnos en ella y guardar silencio ante lo que Dios dice para obedecer. Y yo miraba esto y decía, guardar silencio es dejar que Dios hable, hermanos. Aprovechar cada oportunidad que Dios me da para hablarme. Eso es guardar silencio, hermano. Aprovechar que Dios me está hablando. Y yo miraba esta exhortación y quiero pedirle favor a usted que busque, y también pedirle favor a Ronnie, que busquemos en Eclesiastés, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 5 de Eclesiastés, el versículo 1 y 2, para entender más esto de ser tardos para hablar. Ahí Salomón, el sabio Salomón, está diciendo una gran verdad. Versículo 1 y 2 de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Cuál es la actitud con la que nos acercamos ante Dios? Y Salomón decía, a veces queremos llegar, y estaba hablando en ese momento, al templo que él acababa de inaugurar. El templo más grande de los judíos lo construyó Salomón en su reinado. Y Salomón le estaba diciendo a Israel que estaba emocionado visitando ese gran templo. Decía, ¿sabes qué? Cuando vengas acá, procura venir con la disposición de oír a Dios. No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a decir palabras delante de Dios, porque Él es soberano, Él está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Una persona necia habla demasiado, hermano, hasta por los poros. Una persona necia que habla demasiado, se queja demasiado. Y no medita en lo que dice. Pero el sabio sabe hablar, hermanos. Y aquí en Santiago hay un contexto de sabiduría. Santiago apela mucho a los libros sapienciales, especialmente al libro de Proverbios. El sabio sabe callar. Y si hay un momento en el cual tenemos que callar es cuando Dios está hablando. No puede haber ruido cuando Dios está hablando, hermanos. Porque para oír con atención a Dios hay que guardar silencio ante Él. Tardos para hablar. La capacidad de controlar las palabras y solamente hablar conforme a la voluntad de Dios. La capacidad de callar ante Dios, aunque no esté de acuerdo, aunque esté sufriendo, aunque esta prueba sea muy dura, aunque no la entienda. La capacidad de aceptar que Dios me está hablando. Esto expresa dominio propio, hermanos. Por eso es que Santiago llega ahora a otra parte. Dentro de esto de aceptar a Dios, su palabra, Santiago termina diciendo en el versículo 19, tardo para airarse. Lo pone en la misma línea. Tardo para hablar, tardo para airarse. Y es notable que esta parte que Santiago está diciendo no tenga ningún verbo, porque es un complemento de lo que venía diciendo. ¿Sabes qué? El que no es capaz de callarse ante Dios termina rechazándolo. El que no es capaz de aceptar la palabra de Dios termina siendo hostil contra Dios. Y el ejemplo más claro está en los fariseos. Cuando Jesús comenzó a hablar en Nazaret, dice la Biblia que el Señor separa. Lucas capítulo 4 lo dice. Lucas le lee, dice Jesús le lee,
en la sinagoga a sus compatriotas que estaban ahí en la sinagoga, pero no estaban dispuestos a oír. Y Jesús toma el rollo, no habló ni siquiera la autoridad que tenía incluso para hablar, porque es el verbo de Dios. Pero Jesús toma el rollo de Isaías y comenzó a leer una parte, y después termina y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra en ustedes. Y todos lo miraban con asombro, pero los religiosos no aceptaban eso. Y dice la Biblia que salieron de ahí y quisieron tirarle por un despeñadero, pero Dios guardó a Jesús en ese momento. Porque la reacción natural cuando no nos gusta lo que nos dicen es ser hostil, es rechazar. Eso es lo natural en el ser humano. Es que si no me conviene, entonces yo soy capaz de violentar aún el nombre de Dios. Parece ser que Santiago está diciendo: esta ira, que es una palabra griega que en el griego es orgen, es una emoción violenta, es algo incontrolable, es una indignación impropia que pone al hombre en contra de lo que Dios dice. Tremendo, ¿no, hermano? Seres humanos. Y por eso Salomón le decía en Eclesiastés a su pueblo Israel: tú estás aquí en la tierra, ¿tú quién eres para ponerte en contra de Dios? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Todo hombre sea pronto para hablar, porque si no estás dispuesto a oír, vas a terminar hablando en contra de Dios, vas a terminar en lo profundo rechazándolo, y al final lo que vas a hacer es ser hostil contra Dios. Y la Biblia muestra que esto hace brotar raíces de amargura. Santiago lo que quiere prevenir es: ojo con las raíces que van a endurecer tu corazón. Esta disposición hostil, contraria a la capacidad que debemos tener de oír a Dios, esta disposición hostil a lo que dice la palabra, solamente traerá ruina. Solamente te dará la connotación que le dijo Jesús a los fariseos: tú no eres de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y quiero terminar esta parte diciéndote: a pesar de que estas advertencias de Santiago principalmente se refieren a la palabra de Dios, en un sentido secundario también son aplicables a la disposición para escuchar a otros y controlar nuestras palabras y controlar esa ira que puede producirse en nosotros cuando no aceptamos lo que nos dicen. Tardo para hablar, tardo para irarse, son señales de auténtica prudencia, hermanos. Señales de auténtica sabiduría. El que es capaz, Santiago lo dice más adelante en el capítulo 3, el que controla su lengua es un hombre perfecto. Y lo compara con un caballo desbocado, cuando la lengua se desboca a destruir. Por eso Santiago está exhortando: ¿sabes qué? Esto es posible solamente si estás dispuesto a oír. Tú puedes atender a Dios, eres nacido de nuevo, Dios te ha dado ese recurso. Y parece ser que para Santiago la palabra es un regalo de Dios, hermano. En el contexto de que toda dádiva, la palabra es un regalo de Dios. No nos merecemos que el Dios Santo nos hable, hermano. Y aún hablo también a los que predicamos la palabra. No merecemos que el Dios Santo nos use para hablar sus palabras, hermano. Porque los ángeles anhelan hablar, pero Dios le delegó esto a la iglesia, hermanos. Estas cosas que Santiago está diciendo forman una escala donde lo importante es ser receptivos. Una escala de disposición, de oír para aceptar lo que Dios dice. Y evitar precisamente estar en contra de la voluntad de Dios. Disposición para oír. Y quiero terminar diciendo también que la razón para evitar la ira es que no obra la justicia de Dios, hermanos. La justicia de Dios, el estándar de lo que Dios cataloga como bueno, el ser humano no lo puede producir, hermanos. Y parece que Santiago hace un paralelo. Si tú no escuchas a Dios y te pones a hablar, lo que va a figurar eres tú. Eso no produce nada. Lo que produce todo es lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso sí va a dar fruto. Eso sí va a actuar conforme a la voluntad de Dios. La ira del hombre, las emociones violentas, lo que el hombre produzca no puede dar el estándar de calidad que Dios ha dado. La justicia de Dios requiere eso que Dios considera recto, eso que Dios considera bueno. Dios considera que nuestra justicia es mala.
Isaías dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Ningún ser humano puede ser justo ante Dios. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser justos, porque el mismo Dios lo ha dado. Entonces tenemos que actuar como justos. Y si actuamos como justos es porque estamos dispuestos a oír y a vivir conforme a lo que Él dice. Actuar como justo es vivir conforme a lo que Él dice, hermanos. Vivir conforme a lo que Él considera correcto. Porque el actuar del hombre es sin sentido. El actuar del hombre es producto de un corazón pecaminoso. Nunca el actuar del hombre podrá servir a la causa de Cristo. Nunca, es lo que quiere decir Santiago. La ira del hombre, lo que viene del hombre, no puede trabajar por la causa de Cristo. Todo rechazo a la palabra de Dios es hostilidad contra Dios mismo. Y aunque seamos cristianos y no estemos dispuestos a oír, no actuaremos conforme a la voluntad de Dios. No tenemos esa capacidad. Su palabra es la que nos capacita. Quiero que vayamos ahora sí a lo segundo, que es lo que está en el versículo 21. El versículo 21 está diciendo una gran verdad también, por lo cual desechando, parece que Santiago le dice, ¿sabes qué? El problema de oír y aceptar, la disposición de oír y aceptar, no se va a solucionar como levantándonos hoy y haciendo un ejercicio, un experimento de que yo hoy voy a ir a escuchar a Dios. Parece ser que el ruido que no nos deja oír está dentro de nuestro corazón, hermanos. Y Santiago lo coloca aquí. La primera cosa que Santiago dice, desecha la inmundicia. Y quiero decirte algo, yo me impresioné cuando indagué más sobre este término en el griego. El participio desechando alude a un despojo de las ropas. Figuradamente es arrancar algo de uno mismo, hacerlo, expulsarlo de uno mismo. Incluso hay intérpretes que dicen que esta expresión de desechando es la misma acción que solamente la puede hacer el ser humano cuando desecha sus desechos orgánicos. Esa acción de defecar o esa acción de orinar, eso no lo puede hacer nadie por ti, hermano. Cada quien desecha, porque cada quien lo está produciendo, ¿no? Parece que Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Desecha lo malo, porque parece que el problema que no te hace escuchar la palabra, que no te hace entender, no te hace atender a Dios, no tanto son las pruebas y las tentaciones. Eres tú mismo. Y por eso tienes que desechar, expulsa de tu corazón lo malo. Expulsar. Si te tienes que tomar un laxante porque no puedes defecar, eso lo recetan los médicos, ¿verdad? Y entonces después la persona tiene que ir, muévete, movimiento peristáltico. Ahí los que son médicos están entendiendo un poquito más. El intestino se mueve, pero esto es intestino. Nadie va a poder hacer eso por mí. Parece que Santiago le está diciendo, esto es tan profundo, esto de atender a Dios es tan profundo, es algo tan del hombre con Dios que solamente el hombre debe moverse. Y Santiago dice, desecha toda inmundicia que esté dentro de ti, solamente tú la conoces. Desecha toda inmundicia, toda la suciedad. Y ahí podemos establecer esto que Santiago está diciendo, relacionarlo con una ceremonia que hacían en esa época cuando la gente removía el cerumen, pero no tenían los avances que tenemos hoy. Hoy tenemos unos copitos, unas cositas que parece que la gente en su desesperación se metía cualquier cosa y se movía el cerumen del oído, ¿sí? Obviamente se afectaba, o sea, parece que Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Solamente la palabra de Dios que atiendes con disposición, solamente la palabra es capaz de que tú logres expulsar lo malo de ti. Eso de remover el cerumen, de quitarlo porque no estás oyendo bien. Parece que el problema de que no oyes bien es porque tienes el oído tapado. El oído está lleno de cosas inmundas. Tu corazón está lleno de cosas inmundas. Porque el pecado está aquí, según la ilustración que está dando Santiago, está cumpliendo una función de cera en los oídos. No permite oír. Y si no oímos, no vamos a poder hacer lo que Dios está diciendo. Y Santiago también lo pone más allá. Dice,
no solamente inmundicia, sino que también toda la abundancia de malicia. Santiago está tratando de decirle a la iglesia, es grave el problema del pecado del hombre. Y yo miraba esto y me ponía a pensar, hoy hemos querido suavizar el pecado, hermano. Y yo estoy impresionada aquí con la palabra que Santiago no trató de suavizar la magnitud del problema que tiene el corazón del ser humano, donde tiene que expulsar la inmundicia y abundancia de malicia. Aquí la malicia, incluyendo la malicia indígena, hermano, que nos caracteriza a los colombianos, que vivo y vive de bobo, que para las que sea, que papaya puesta, papaya partida, toda malicia, toda obra del ser humano que se encamina para pecar. Hay que expulsarla, hay que despojarse. No alude abstractamente al mal, sino a la conducta moral pecaminosa del ser humano. Hay que sacarla, porque la palabra de Dios es capaz de mostrar esa conducta, pero es para que tú la expulses de tu vida. Y Santiago está diciendo, y no creas que es poca. Este es el trabajo que tenemos que hacer mientras estemos aquí en la tierra. El trabajo aquí es seguir desechando, porque esa malicia es abundante. Eso es consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén. Y yo miraba esto y lo comparaba con la actualidad. La actitud frentera de Santiago de decirle al pecado lo que es, de decir la condición pecaminosa del hombre, contrasta hoy con lo que hemos querido, los muchos eufemismos que hemos querido hacer en referencia al pecado. Hoy queremos hablar de inhibiciones, de debilidades psicológicas, de traumas, de reversiones, de consecuencias de un ambiente hostil, de que factores hereditarios, etcétera. Nos hemos inventado muchas cosas y no le hemos hecho ver que eso es pecado, hermanos. Y la Biblia no se queda corta en esto. La Biblia dice, esto es pecado, hermanos. Y la juventud que está aquí tiene que escuchar eso. Es pecado que no le gusta a Dios. No podemos suavizar el pecado, hermanos. No podemos caer en el juego de no atender el problema que está en el corazón del ser humano, y que solamente la palabra de Dios es la que puede solucionar ese problema. El pecado en el corazón del hombre es inmundicia y es abundancia de malicia. Y por eso el ser humano no puede obrar conforme a Dios dice. Y por último, la otra cosa que está ahí en el versículo 21, la última acción ante la palabra de Dios es recibirla con mansedumbre. Yo le coloqué a esta parte, recibirla con humildad, porque la cual puede salvar vuestras almas. Santiago viene diciendo, desecha todo, no te aferres a eso malo, a esa vida vieja que está en ti, pero por el contrario, recibe. Ten esa actitud receptiva ante la palabra de Dios. Recíbela con humildad, porque ella puede salvar tu alma. Hay otros textos en la Biblia que utilizan mucho esto de despojarnos. El apóstol Pablo en Colosenses, y en Efesios utilizaba mucho el despojarse y lo ponía enseguida como vestirnos. En Romanos también el apóstol utiliza esa expresión de vístete de la justicia. Pero aquí Santiago ha sido más contundente al decir, ¿sabes qué? Despójate, pero recibe lo que Dios dice. La idea de recibir, Santiago ya la tenía implícita en la carta cuando en el versículo 5 y en el versículo 17, él dice que pide sabiduría. Pídela. Dios es la fuente de sabiduría. Y cuando en el versículo 17 dice, toda buena dádiva, pide eso. Parece que recibir es estar abierto. Deja que Dios hable. Busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Y la forma como tenemos que recibir es la mansedumbre. Ahí el término mansedumbre es un término incluso que representa cuando se amansa a una bestia. Los que conocen de pronto de eso, que cuando el caballo está así embravecido, o sea, parece que el corazón humano se opone tanto a las palabras de Dios que se embravece. Parece que Santiago está diciendo a los cristianos, ¿sabes qué? Controla aún lo que no quiere aceptar a la palabra de Dios. Tú puedes amansarlo como esa bestia indomable que se quiere oponer a Dios.
amansar para que puedas recibir la palabra de Dios. Y para eso debemos renunciar al orgullo humano. El que es capaz de amansar esto porque ha reconocido que es débil, que ante Dios es nada. Recuerda su condición de humilde. La persona mansa ha entendido plenamente su propia pecaminosidad. Ha entendido que tiene mucho pecado y que solamente Dios, por su gracia inmerecida, puede cambiarlo. Una persona mansa va a considerar entonces las pruebas con sumo gozo. Ella va a decir, bienvenida sea la prueba porque Dios la está usando para amansarme. Una persona que recibe con humildad va camino a crecer en la vida cristiana. Y yo quiero decirte, iglesia, que ese es el camino que Dios nos está pidiendo, hermanos. Dice la palabra que Él nos ha dado esta palabra implantada, está colocada dentro de tu corazón. Dios la puso y te ha permitido nacer, pero ahora a ti te toca crecer. Y Él está dando recursos para que tú crezcas. Ya la siembra tuvo lugar cuando Él plantó la semilla del evangelio. Ahora tú tienes que dejar que esa semilla crezca, que esa semilla dé fruto a 100 por 1, como lo dice la parábola del sembrador. Pero esa semilla va a crecer. La vida cristiana va a crecer cuando haya aceptación plena, completa de la palabra de Dios. Y el resultado de esto lo dice Santiago ahí en el versículo 21, en la última parte, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, hermano, puede hacernos vivir como salvos. Fuimos salvos por la palabra que Jesús vivió en su obra en la cruz. Fuimos salvos por la obra de Cristo. Nacimos de nuevo y ahora el mismo Cristo quiere hacernos crecer. Crecer, vivir como salvos, vivir con una fe visible, una fe que pueda mostrar al mundo que servimos a un Dios santo. Dios quiere que tú crezcas. Y quiero decirle aquí a todos, ya para terminar, no hay salvación mágica, ni resultados automáticos por simplemente venir a oír, a predicar al pastor. La palabra tiene que ser oída con atención. La palabra tiene que ayudarnos a expulsar lo malo que hay en el corazón. La palabra debe ser asentada en lo más profundo de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo esta mañana me ponía a pensar en lo siguiente: ¿no será que en medio de los afanes propios de la vida nos hace falta hacer un alto en el camino y oír la voz del Señor? Oír lo que Dios está diciéndote en lo que estás viviendo, hermano. Porque estamos escuchando muchas voces. La vida cristiana está sometida a muchas voces mientras estemos aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo me preguntaba, ¿esto de oír lo que Dios dice es para ti lo más importante? ¿Será que esto es lo más importante? Y quiero que usted ahí busque un versículo que el Espíritu Santo me regaló en esta mañana, teniendo en cuenta que Santiago habla mucho de quién es bienaventurado. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. El Señor Jesús muestra a Lucas que Jesús venía hablando desde el capítulo 4, cuando Jesús inicia su ministerio, venía hablando. Recorrió Galilea, después llegó a provincias vecinas. Lucas muestra intencionalmente en el orden de su evangelio cuántas veces Jesús hablaba y quién era el que escuchaba y quién era el que no escuchaba. Y él
en el capítulo 10 muestra que de todos los que Jesús ahí en Galilea le había hablado y le había dicho, y en las provincias vecinas que el Señor visitaba en su peregrinaje aquí en la tierra, solamente una mujer fue capaz de escucharlo. Y esa mujer fue llamada María. Y después de esto, Lucas escribe versículo 28 del capítulo 11. Después del ejemplo de María, una mujer que estuvo a los pies de Jesús para oírle atentamente. Una mujer que estaba dispuesta para oír y aceptar lo que Dios dice. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, y él dijo, el Señor Jesús hablando, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que reciben esta palabra. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas. Que tú seas bienaventurado. Que tú seas una persona plena. Pero el Señor Jesús está poniendo aquí una condición suprema. Hay que oír atentamente y guardar lo que Dios ha dicho. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que usted piense en esta palabra. Y quiero que usted se vaya con esta pregunta: ¿qué voy a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué voy a hacer con la palabra de Dios? Padre celestial, te honramos, te alabamos, te bendecimos, Dios. Te glorificamos, Padre, porque tú eres un Dios santo, poderoso, temible, el único Salvador, oh Dios. El único digno de alabanza, de honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has escogido este recurso, Dios. Te ha placido regalarlo a la iglesia, oh Dios. Te ha placido dar esta palabra que está implantada en el corazón del que tú has hecho nacer de nuevo. La sembraste para que creciera, oh Dios. Ayúdanos a oír, oh Dios. Ayúdanos a estar quietos ante tu palabra. Ayúdanos a ser prontos para oírte, oh Dios, y tardos para hablar y tardos para airarnos. Ayúdanos a tener esa respuesta adecuada, esa respuesta correcta que tú estás diciendo, y es que aceptemos tu palabra, oh Dios, con toda mansedumbre. Que no la cuestionemos, que no clasifiquemos los versículos, que no declaremos solamente lo que pensamos que sea conveniente. Toda tu palabra es útil, oh Dios, para instruir, para exhortar, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra, oh Dios. Permite que yo pueda tener ese corazón abierto. Quita el cerumen de mis oídos, oh Dios. Ayúdame a oírte para atender y obedecer, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia. Pido por ellos, Dios, que sean llenos de ti, Señor amado, llenos del conocimiento de tu palabra, que sean oídos abiertos, que sean bienaventurados, porque oyen tu palabra y la guardan, oh Dios. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Padre. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga.